a esta hora. Saludamos en nuestros estudios centrales con el ingeniero José Cabrera, consejero del CNE. Con él estaremos precisamente conociendo sobre las reformas al Código de la Democracia que ya fueron entregadas a la Asamblea Nacional. Ingeniero Cabrera, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Ernesto, Joana, gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Bueno, queremos profundizar cuáles son esas reformas. Vemos que hay cambios muy importantes. Podemos empezar, por ejemplo, con este cambio del método de asignación de escaños. Sí, esta reforma fue propuesta por Diana Tamaín cuando estuvimos en el transitorio, incluso fue una de las primeras propuestas buscando una forma equitativa y justa en la asignación de escaños. Entonces se ha propuesto el método de Western y de igual forma la eliminación de las circunscripciones, ¿no?, que hay en las tres provincias, como es Pichincha, Guayas y Manabí. Entonces son propuestas que a la final es decisión de la Asamblea. ¿En qué consiste esta diferencia entre el método de Hunt y el método Webster? Bueno, básicamente en una repartición de los escaños de una manera más justa, ya que las organizaciones sociales, organizaciones políticas que tienen mayor votación prácticamente cooptan la mayoría de los curules en la Asamblea. Y hemos visto en los últimos procesos electorales la cantidad de asambleístas que tenía una sola organización. Entonces, por esta razón es lo que se propuso una nueva distribución de los escaños. Ingeniero, una vez que se han entregado las propuestas de reformas al Código de la Democracia a las autoridades del Parlamento, ¿qué tiempo estima usted que tomará el tratamiento y aprobación por parte del Pleno de la Asamblea? De ser aprobadas, estarían en vigencia hasta el 2021. Sí, esa es la idea de que entren las reformas. Recuerden que cualquier reforma al Código de la Democracia debe estar como tope un año antes del proceso electoral. Entonces, justamente por esta razón se habló con los asambleístas para que nosotros entreguemos lo más pronto posible, y de acuerdo a lo que nos comprometimos en los primeros días de agosto, el 6 se entregó las reformas planteadas por la función electoral, porque no solo son reformas del Consejo Nacional Electoral, también son reformas que ha solicitado el Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo a las experiencias que hemos tenido en el último proceso, también el Tribunal Contencioso Electoral presentó sus reformas para que sean tratadas lo más rápido posible. Están sobre los tiempos, ingeniero, porque hay que entender que la entrega de las propuestas de reformas al Código de la Democracia, ya que cualquier cambio en el Código debe ser aprobado hasta un año antes del siguiente periodo electoral. Sí, por esa razón se ha conversado, vuelvo a insistir, con la Asamblea, con el señor presidente, y se entregó de acuerdo a los tiempos que se encuentran establecidos para que puedan entrar en vigencia para el próximo proceso electoral. Hubiésemos querido hacer un cambio completo del Código de la Democracia, pero los tiempos no nos daban. Sin embargo, se ha planteado la mayor cantidad de reformas y que sean tratadas las más urgentes para el próximo proceso electoral, y luego quedarían incluso reformas que se podrían tratar para que entre en el proceso del 2023. ¿Cuál es el plazo, señor consejero, que tiene la Asamblea para revisar y que estos cambios puedan ser tomados en cuenta precisamente para las siguientes elecciones? Nosotros en plazos no podemos ponerlo, pero de acuerdo a la ley para que debe se cumpla estar este año en hasta noviembre estar con las propuestas aprobadas y poder que estas entren en práctica para el proceso del 2021. Ingeniero, ¿cuántos artículos tiene las reformas al Código de la Democracia y cuáles son los principales? Bueno, los principales que se ha hecho énfasis es, por ejemplo, en el control del gasto electoral. El control del gasto electoral, y esto ha sido de conocimiento público incluso en los últimos meses, el tema de
arroz verde, por ejemplo. Entonces sí, debemos tener un mayor control sobre el gasto electoral, porque nadie va a presentar facturas de situaciones que les va a comprometer, pero si tenemos un control de acuerdo a lo que hemos propuesto, incluso tener un software en cada una de las organizaciones, de tal manera que se informe en línea de los ingresos y egresos de cada una de las organizaciones políticas, y nosotros poder hacer los cruces con instituciones como el SRI, como la UAFE. Entonces sí poder llevar un control y no esperar, como es en la actualidad, 90 días luego de la campaña o en los 6 primeros meses, lo que es el informe del fondo partidario. Este es uno de los artículos, ingeniero, que fue sometido a debate y análisis por parte del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, básicamente del Consejo Nacional Electoral. La parte del Tribunal Contencioso Electoral está más dirigido hacia lo que es lo jurisdiccional. Nosotros, como es de conocimiento, somos más un ente administrativo, y lo jurisdiccional lleva el Tribunal Contencioso Electoral. Otro de los temas es el control de la violencia hacia la mujer en la política, la violencia de género, porque hemos podido observar los insultos, los epítetos que se lanza hacia una dama por el delito de ser candidato, de ocupar un puesto público, y lamentablemente en el Código de la Democracia no existe ninguna sanción. Es lo que también hemos puesto sobre el tapete para la discusión en la Asamblea. Bueno, y yo mencionaba que es algo novedoso porque lo hemos visto precisamente en las elecciones seccionales. Hubo mucha violencia política, vimos en redes sociales cómo se atacaban a las mujeres simplemente por el ámbito estético, si se pusieron o no se pusieron botox, qué ropa utiliza, si deberían estar en casa cuidando a los hijos o a los nietos. Todo esto es violencia política. ¿Cuáles son esas sanciones rigurosas que hay en este tema? Bueno, nosotros hemos pedido que sean tratadas como infracciones electorales, de tal manera que exista una sanción de parte del Tribunal Contencioso Electoral, que es quien debe poner las sanciones a este tipo de infracciones que se den en el ámbito político, especialmente a la mujer. ¿Cuáles son las sanciones? Empezando desde sanciones económicas, incluso pueden llegar al ámbito legal común, ¿no? De infamias o penal. Exacto, penal, de difamaciones, ¿no? Porque hemos escuchado limitadas mental y epítetos más fuertes que da pena que nuestra política se siga con estos insultos, estas agresiones, porque no nos cae mal una persona simplemente porque es mi rival político. Es decir, que una persona que agrede dentro del marco de violencia política a una mujer podría llegar hasta la cárcel. Así es. O sea, es que son difamaciones, ¿no? Ya hemos escuchado, no quisiera decir palabras fuertes, pero de concubinas para arriba, ¿no? Entonces, ya se debe poner un alto en ese tema. Otro tema que también hemos puesto sobre el tapete es la participación de jóvenes, incluso que el Instituto de la Democracia tenga la capacidad de poder observar a las organizaciones políticas que estén cumpliendo con estas escuelas de formación a los jóvenes, que no les utilicemos solo para pegar carteles, sino que se les prepare en el ámbito político y que se les dé la oportunidad para que sean candidatos, que ¿no? tengan una mayor participación, dice ingeniero. Así es, tenemos ejemplos de jóvenes muy capaces, y debemos impulsar a que los jóvenes participen. Otro tema es la parte del padrón electoral. Sí, si bien es cierto, nos ha limitado muchos cambios, porque están en la Constitución. Entonces no podemos irnos sobre la Constitución. En la Constitución el padrón electoral indica que será formado por la información del registro civil, que entregue el registro civil. Tenemos que respetar, pero tenemos que ver otras formas de mejorar ese padrón. Es así que estamos proponiendo que si en 3 procesos electorales un ciudadano no ha ejercido su derecho al voto y no ha hecho ninguna gestión tampoco por sacar su papeleta de votación, se les ponga en un padrón pasivo, de tal manera que cuando deseen votar
activen y puedan ingresar nuevamente al padrón. Sabemos de cantidad de ciudadanos, de compatriotas que se encuentran fuera del país y que no vienen ejerciendo su derecho al voto, sin embargo siguen constando en el padrón. Entonces ese tipo de cosas seguimos trabajando, estamos ya también con miras al 2021 trabajando, nos hemos reunido con el registro civil para continuar con esta depuración del padrón. Tenemos previsto hacer reuniones también con el Ministerio de Relaciones Exteriores para controlar los ciudadanos extranjeros que obtienen la cédula de ecuatorianos y que pueden ejercer su derecho al voto. Estamos trabajando, justo hoy tenemos una reunión también queremos trabajar con el cuerpo diplomático, trabajar en conjunto para dar las facilidades a los ciudadanos extranjeros que de acuerdo a la ley, al artículo 11, están cumpliendo lo que dice el artículo 11 y que se les dé las facilidades si quieren ejercer su derecho al voto, pero cumpliendo nuestra ley. Ingeniero Cabrera, una recomendación de Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral es el de mejorar el sistema de partidos políticos en el país y optimizar el calendario electoral. ¿Se tomaron en cuenta estas recomendaciones? Bueno, nosotros igual tenemos que respetar la Constitución y es claro en la que habla de los diferentes órganos de gobierno que empiezan en los parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales. No podemos coartar el derecho de participación. En cuanto al calendario electoral, justamente se está proponiendo incluso trabajar conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, porque el calendario electoral arma el Consejo Nacional Electoral, pero también hay que ver los tiempos que tienen para resolver los casos el Tribunal Contencioso Electoral, que es lo que pasó en la última elección. Recuerden que nosotros como Consejo Electoral las últimas impugnaciones terminamos en los primeros días de mayo. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral tenía todavía apelaciones que nos llevaron mucho más tiempo y mientras no resuelve el Tribunal Contencioso Electoral no se podía entregar las credenciales. Señor consejero, también hay cambios y sanciones, ahora sí, cuando los candidatos hacen campaña anticipada, que lo vemos todos los años. Sí, ese es un tema que justamente estamos trabajando con los tiempos, porque no es cuestión solo del Consejo Nacional Electoral, también de las organizaciones políticas. Imagínense que el último día que tienen para inscribirse todavía están haciendo elecciones primarias, el mismo día, en la mañana haciendo las elecciones primarias para avanzar a inscribirse hasta las 6 de la tarde y justo el tema también de la campaña anticipada. Estamos poniendo correctivos y esperemos que la Asamblea pueda conocer y aprobarnos todos esos temas. ¿Cuáles serían esas sanciones? Y también le consulto si esto incluirían a la campaña anticipada a través de redes sociales, que fue lo que se vio en las últimas elecciones seccionales. Dentro de las sanciones, bueno, en cuanto a las redes sociales, no podemos controlar, ya existe un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional que las redes sociales no pueden ser tomadas como prueba, ¿no? Entonces, en la parte de redes sociales no se encuentra establecido una norma. Lo que se puede ver es en cuanto a medios de comunicación, escritos, radio, televisión, vallas publicitarias. Eso es lo que podemos controlar, pero redes sociales no puede el Consejo Electoral controlar la parte de promoción de redes sociales, que sí. ¿Cuáles serán las sanciones para la campaña anticipada? Bueno, empieza con sanciones económicas. Quisiéramos llegar hasta la suspensión del candidato, pero no podemos. No podemos llegar a esos temas, pero sí estamos proponiendo varias sanciones que igual, como les comento, se encuentra en manos de la Asamblea y si es que ellos deciden hacer algún cambio, pueden hacerlo. Para ir cerrando, ¿cuál sería el monto de estas sanciones económicas? Bueno, el monto específico no se encuentra
no se encuentra indicado dentro de la reforma. Así es. Y lo último, para ya cerrar la entrevista, quienes deseen aspirar a una reelección deberán solicitar licencia sin sueldo y esto será obligatorio. Sí, es que no es justo que una persona, un ciudadano que está ocupando un cargo público tenga esa ventaja, se podría decir, de inaugurar obras, etcétera, que al final es propaganda. Dentro del Código de la Democracia actual se permite hacer eso, ¿no? Pero creo que lo correcto es que pidan licencia sin sueldo y se dediquen a hacer la campaña y no tener una ventaja sobre el resto de candidatos. ¿Hay fecha tal vez ya para el primer debate? Sabemos que la semana pasada recién entregaron esas reformas. No, nosotros no conocemos si existe una fecha, más bien eso es ya cuestión de la Asamblea. Queremos agradecerle al ingeniero José Cabrera, consejero del CNE, quien nos ha entregado importante información respecto a las reformas del Código de la Democracia que ya fue entregado a la Asamblea Nacional. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Este es Notimundo, siempre bien informados. Síguenos como @FMmundo y @NotimundoEC en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram.